El día de nuestra separación, mi arrogante esposo creyó que me vería sufrir, pero yo ya tenía un nuevo hogar. El reloj marcaba las 9:30 de la mañana cuando Isabel cruzó la puerta del despacho de Mateo. Había ensayado este momento muchas veces en su cabeza, imaginando cada posible reacción de su esposo al recibir los papeles del divorcio. Tal vez se pondría furioso, tal vez intentaría persuadirla con sus palabras envenenadas. Pero lo que no esperaba era lo que estaba a punto de escuchar. Se sentó en la elegante silla de cuero frente al escritorio y esperó en silencio. No tuvo que aguardar mucho. Mateo entró sin verla, pegado al teléfono, con su tono de voz prepotente de siempre. Por fin me la quité de encima. Ahora sí seremos libres, mi amor. En cuestión de días, Isabel quedará en el pasado, dijo, riendo con arrogancia. El aire se volvió denso. Isabel sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que las lágrimas asomaran. Había sospechado de su infidelidad durante meses, había notado las miradas furtivas, las llamadas misteriosas y los viajes inesperados. Pero escucharlo confirmar su traición con tanto descaro era otro nivel de humillación. No se movió ni hizo ruido. Solo cerró los ojos por un segundo, como quien guarda un veneno para utilizarlo en el momento adecuado. Mateo salió de la oficina sin siquiera notar su presencia, dejando tras de sí el eco de sus palabras y un perfume caro que, en ese momento, le pareció asfixiante. Tomó los papeles de divorcio con manos firmes. Podría haber hecho una escena, podría haber entrado en su oficina y lanzado los documentos a su cara. Pero eso era lo que Mateo esperaba. Él quería verla hundida, derrotada, rogando por su amor o, al menos, por su compasión. Pero no le daría el gusto. Con un susurro para sí misma, murmuró, si crees que me has destruido, Mateo, es porque no tienes idea de quién soy realmente. Salió del edificio con una calma aparente, pero su mente era un torbellino. No iba a permitir que él se saliera con la suya tan fácilmente. No era solo la traición, era la forma en la que la había tratado, como si fuera un obstáculo en su vida. Te he soportado por demasiado tiempo, Mateo. Pero ahora, el juego ha cambiado. Cada paso que daba alejándose del despacho de su esposo la llenaba de una nueva sensación, poder. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, Isabel comenzó a recordar los años que había dedicado a ese matrimonio. Había sido una esposa devota, apoyándolo en cada proyecto, sacrificando sus propios sueños para que él brillara. Y, al final, ¿con qué la había pagado? Con desprecio, con engaños, con una burla cruel. Pero si Mateo pensaba que ella iba a quedarse llorando en un rincón, estaba muy equivocado. Había una diferencia entre ser herida y ser destruida. Y él estaba a punto de descubrirlo. Antes de llegar a su casa, Isabel tomó una decisión. No le diría nada a Mateo. No pelearía con él, no le mostraría su enojo, no le revelaría que ya conocía su traición. No aún. Porque en ese momento se dio cuenta de algo fundamental, un ataque impulsivo la dejaría sin nada, pero una estrategia bien pensada, la haría ganar. Y si había algo que Mateo no esperaba, era que ella jugara con su misma frialdad. Subió las escaleras de su casa con una sonrisa que no había sentido en meses. En lugar de hundirse, se sentía renacer. Sabía que Mateo creía que ella no tenía opciones, que dependía de él, que no tenía a dónde ir. Pero lo que él no sabía era que Isabel ya había empezado a construir un nuevo hogar, una nueva vida, mucho antes de que él decidiera desecharla. Y ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar el momento perfecto para mostrarle que la verdadera victoria sería suya. Isabel cerró la puerta de su casa con delicadeza, como si no quisiera alterar la paz fingida que reinaba en su hogar. Se deslizó hasta la cocina y dejó las llaves sobre la mesa. Sabía que Mateo llegaría tarde, como siempre. Seguramente pasaría la noche con Julia, celebrando su libertad antes de que el divorcio se hiciera oficial. Que lo disfruten mientras puedan, pensó con frialdad. Esa noche no había lágrimas, no había desesperación. Solo había un pensamiento claro: si quería ganar, tenía que ser más inteligente que Mateo. Y eso significaba callar, observar y, sobre todo, prepararse. Se sirvió una copa de vino y caminó hasta su estudio, el único lugar de la casa que realmente sentía suyo. Allí, sobre la estantería, encontró lo que buscaba, la vieja laptop de Mateo, olvidada después de haber cambiado a un modelo más moderno. Cualquier otra mujer en su lugar habría ido a revisar su teléfono, pero Isabel sabía que Mateo no cometería errores allí. En cambio, ese computador, que había quedado relegado a un rincón, tal vez aún contenía rastros de su doble vida.
Encendió la pantalla y, para su sorpresa, la contraseña seguía siendo la misma de siempre. Una burla del destino, el nombre de Julia. El acceso fue inmediato. Isabel navegó entre documentos y correos electrónicos con la paciencia de un cazador acechando a su presa. Primero encontró reservas de hoteles, viajes de lujo con fechas que coincidían con los viajes de negocios de Mateo. Nada sorprendente. Pero luego, entre cientos de correos, encontró algo mucho más interesante: transacciones bancarias. Cifras enormes enviadas a cuentas en el extranjero. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto no era solo infidelidad. Mateo estaba ocultando dinero. 1.000.000 de preguntas se agolparon en su cabeza. ¿Por qué Mateo estaba sacando tanto dinero del país? ¿Era solo para Julia o había algo más grande detrás? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. ¿Qué haría con todo eso una vez que el divorcio fuera definitivo? Isabel tragó saliva. Si Mateo lograba esconder esos fondos antes de que el divorcio se firmara, ella no recibiría ni un centavo. Durante años, había confiado en él ciegamente, nunca se preocupó por las finanzas, porque Mateo siempre se había encargado de todo. Y ahora, esa ingenuidad estaba a punto de costarle caro. Cerró la laptop con un movimiento calculado. No podía dejarse llevar por el impulso de confrontarlo. No aún. Tenía que entender hasta dónde llegaba la traición. Porque esto ya no era solo un asunto de desamor, era una guerra por la supervivencia. Isabel no iba a permitir que Mateo la dejara sin nada después de todo lo que ella había construido a su lado. Y si él creía que ella seguiría siendo la esposa sumisa que aceptaría cualquier migaja, estaba muy equivocado. Esa noche, Mateo llegó a casa cerca de la medianoche. Entró con su típica actitud indiferente, ni siquiera se molestó en inventar una excusa sobre dónde había estado. Isabel, en lugar de hacer preguntas, le sonrió con amabilidad y le sirvió una copa de vino. Él la miró con curiosidad, como si no supiera cómo interpretar su actitud. «¿Y esa buena disposición?», murmuró con burla. Isabel solo encogió los hombros. «Tal vez deberíamos hacer esto de la manera más pacífica posible. No quiero convertir nuestro divorcio en una guerra». Mateo rió, satisfecho. «¿Ves, Isabel? Sabía que lo entenderías». Esa noche, mientras Mateo dormía profundamente, Isabel miró el techo con una expresión fría. Había tomado una decisión, no diría nada, no mostraría su rabia, no revelaría que ya sabía la verdad. Ahora que había descubierto la traición en toda su magnitud, lo único que le quedaba era reunir pruebas. Mateo la había empujado al borde del abismo, pero lo que no entendía era que ella no tenía miedo de caer. De hecho, estaba lista para volar. El amanecer encontró a Isabel aún despierta, con los ojos fijos en el techo de su habitación. Cada fibra de su cuerpo le pedía que explotara, que enfrentara a Mateo, que le escupiera en la cara todo lo que había descubierto. Pero esa reacción impulsiva sería su ruina. No, si iba a ganar esta guerra, tenía que jugar como él. Fría, calculadora, paciente. A su lado, Mateo dormía con la tranquilidad de un hombre que se creía invencible, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. Isabel lo observó por un momento y sintió una mezcla de desprecio y lástima. «Todavía no sabes que tu reinado ha terminado». Con la certeza de que había mucho más por descubrir, Isabel pasó la mañana revisando con más detalle los documentos que había encontrado en la laptop. Cuanto más leía, más evidente se volvía el patrón: Mateo no solo estaba sacando dinero de la empresa, sino que estaba creando sociedades fantasma para esconder los fondos. A nombre de Julia, por supuesto. Pero eso no era todo. Entre los correos electrónicos, encontró mensajes de un socio de Mateo, alguien llamado Fernando Luján, en los que discutían el cierre de una transacción importante en el extranjero. Isabel leyó con atención y sintió el pulso acelerarse. Mateo no solo la traicionaba a ella, también estaba traicionando a sus propios inversores. La gravedad de la situación le revolvía el estómago. Durante años, había creído que Mateo era un hombre de negocios hábil, con un olfato inigualable para los mercados. Ahora veía la verdad: no era brillante, era un ladrón disfrazado de empresario. Y ella, su esposa fiel, había sido la pantalla perfecta para sus fechorías.
No solo la estaba dejando por otra mujer, sino que planeaba huir con una fortuna construida con mentiras. Isabel sintió una ira fría crecer dentro de ella. No iba a permitirlo. Mientras intentaba procesar la magnitud del engaño, su teléfono vibró con un mensaje de su mejor amiga, Camila. ¿Cómo estás? ¿Quieres que hablemos? Isabel pensó en ignorarlo, pero necesitaba desahogarse. Quedaron en encontrarse en un café discreto del centro. Al verla, Camila notó de inmediato el cambio en su expresión. No sé qué hiciste, pero tienes la mirada de una mujer que está a punto de incendiar el mundo. Isabel soltó una risa seca. Porque eso es exactamente lo que voy a hacer. Por primera vez, Isabel contó la verdad. Le habló del engaño de Mateo, de las cuentas en el extranjero, de la amante que no solo se quedaría con su marido, sino también con todo su dinero. Camila la escuchó con los ojos bien abiertos, sin interrumpir, hasta que finalmente exhaló y murmuró, no puedes enfrentarlo sola. Necesitas ayuda. Isabel lo sabía, pero no confiaba en nadie más dentro del círculo de Mateo. Sin embargo, necesitaba a alguien que pudiera descifrar esos documentos con precisión. Fue entonces cuando Camila mencionó un nombre que Isabel no esperaba escuchar, Santiago Velasco, un abogado especializado en fraudes financieros. Al principio, Isabel dudó. Santiago había trabajado con Mateo en el pasado, ¿y si aún le debía lealtad? Pero Camila la miró con seriedad. Créeme, si hay alguien que puede derribar a Mateo sin que sepa lo que lo golpeó, es él. Isabel se mordió el labio, contemplando la idea. No podía arriesgarse a perder tiempo. Si Santiago tenía la información que necesitaba, entonces valía la pena el riesgo. Esa noche, después de confirmar que Mateo tenía otro compromiso de trabajo, una mentira que ya no le molestaba en lo más mínimo, Isabel marcó el número de Santiago. Su voz sonó firme y segura cuando atendió. Santiago, soy Isabel Montero. Necesito hablar contigo. Es sobre Mateo, y creo que te interesará lo que tengo que decir. Hubo un breve silencio del otro lado de la línea. Luego, la respuesta, nos vemos mañana. No hables con nadie más hasta entonces. El café donde Isabel y Santiago se encontrarían tenía un aire discreto, el tipo de lugar donde los secretos podían intercambiarse sin temor a miradas curiosas. Isabel llegó unos minutos antes y eligió una mesa en el rincón, con vista a la puerta. No sabía qué esperar de aquel encuentro. Santiago Velasco era un nombre que había escuchado muchas veces en boca de Mateo. Un abogado inteligente, pero implacable, que sabía exactamente dónde presionar para obtener lo que quería. Ahora, ella necesitaba asegurarse de que esa astucia jugara a su favor. Cuando Santiago apareció, su sola presencia dominó el ambiente. Alto, de porte elegante y expresión calculadora, tenía la mirada de un hombre que no desperdiciaba palabras. Se sentó frente a Isabel sin perder el tiempo con formalidades. Me sorprendió tu llamada. ¿Por qué crees que puedo ayudarte? Isabel deslizó un sobre con copias de los documentos que había encontrado en la laptop de Mateo. Santiago lo abrió y sus ojos se movieron con rapidez entre las páginas. Por un momento, su expresión no cambió. Luego, cerró el sobre y la miró fijamente. Si lo que me estás mostrando es real, Mateo está en problemas. En muchos problemas. El corazón de Isabel latió con fuerza. Explícame. Santiago apoyó los codos en la mesa y entrelazó las manos. Las transacciones que aparecen aquí no son errores contables ni gastos personales ocultos. Son pruebas de desvío de capital, probablemente para evadir impuestos o lavar dinero. Y si la cuenta está a nombre de Julia, tu esposo está usando a su amante como prestanombres. Isabel sintió un escalofrío. Sabía que Mateo era un hombre sin escrúpulos, pero jamás imaginó que se arriesgaría tanto. Santiago suspiró y se reclinó en la silla. Tienes dos opciones, puedes usar esta información para arruinarlo en el divorcio y asegurarte de que no te deje sin nada, o puedes hundirlo por completo. Isabel entrecerró los ojos. ¿Y qué necesitaría para eso? Santiago sonrió levemente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Más pruebas. Algo que vincule esas cuentas con operaciones ilegales. Si realmente quieres vencer a Mateo, tendrás que jugar sucio. ¿Estás dispuesta a hacerlo? Isabel no dudó. Durante años había sido la esposa ideal, la que sacrificaba todo por su matrimonio. Y Mateo la había pagado con traición, con desprecio, con una burla despiadada. No tenía miedo de ensuciarse las manos si eso significaba recuperar lo que era suyo. Dime qué hacer.
Santiago asintió y deslizó una tarjeta sobre la mesa. Conozco a alguien dentro de la empresa de Mateo que puede ayudarnos. Se llama Leonardo. Es su contador de confianza, pero, si lo presionamos bien, hablará. Antes de marcharse, Santiago la miró con intensidad. Una vez que empieces con esto, no hay vuelta atrás. Mateo no es un hombre que acepte perder. Isabel sostuvo su mirada sin pestañear. Tampoco yo. Esa noche, Isabel se miró en el espejo con una calma inquietante. Lo que veía frente a ella no era la mujer rota que Mateo esperaba encontrar, sino a alguien completamente diferente. Su mente ya no estaba atrapada en la traición ni en la humillación. Ahora, cada uno de sus movimientos tenía un propósito. Si quería ganar esta partida, tendría que actuar con precisión quirúrgica. Y eso significaba hacer lo impensable, fingir que no sabía nada. Cuando Mateo llegó a casa, Isabel estaba en la sala, con un libro en las manos y una expresión serena. Él la observó con curiosidad mientras dejaba las llaves sobre la mesa. «Te ves tranquila», comentó con desdén. Isabel levantó la vista con una sonrisa calculada. «Debería estar de otra manera». Mateo pareció desconcertado por un instante, pero enseguida recuperó su postura arrogante. «No, supongo que no». Durante la cena, Isabel mantuvo la conversación ligera, sin insinuar nada fuera de lo común. Se rió en los momentos adecuados, hizo preguntas triviales y hasta sintió con interés cuando Mateo le habló sobre un supuesto nuevo contrato que firmaría pronto. Si él la estaba poniendo a prueba, ella no pensaba darle ninguna pista de que el juego había cambiado. Mientras tanto, en su interior, Isabel lo analizaba como si fuera un experimento. Veía cada matiz de su expresión, cada pausa en su discurso, cada mentira disfrazada de verdad. Al día siguiente, siguiendo el consejo de Santiago, Isabel llamó a Leonardo, el contador de Mateo. Sabía que no podía ser directa, así que eligió un pretexto simple. «Leonardo, necesito tu ayuda con algunos documentos. Hay cosas que no entiendo bien sobre el dinero de Mateo». Hubo un silencio en la línea antes de que él respondiera. «Isabel, sabes que no puedo hablar de los negocios de tu esposo». Isabel sonrió, aunque él no pudiera verla. «Sé que puedes. Y sé que Mateo no siempre ha sido justo contigo. Solo quiero entender, nada más». Leonardo no respondió de inmediato. Mateo lo trataba como a un empleado desechable, alguien que solo estaba allí para limpiar sus desastres financieros. Tal vez, solo tal vez, encontraría una motivación para ayudarla. «Está bien. Pero nos vemos en un lugar seguro». Isabel colgó con una sensación de triunfo. Había conseguido su primera grieta en el imperio de Mateo. Esa noche, mientras se cepillaba el cabello frente al espejo, Mateo se acercó y apoyó una mano en su hombro. «Pensé que querrías hablar sobre el divorcio». Isabel encontró su mirada en el reflejo. «Lo he estado pensando. Tal vez podamos hacer esto sin peleas innecesarias». Mateo arqueó una ceja, claramente complacido con la idea de que ella no opondría resistencia. «Me alegra que lo veas así», dijo con una sonrisa de autosuficiencia. Cuando Mateo salió de la habitación, Isabel dejó escapar una risa silenciosa. Sí, que lo creyera. Que se confiara. Que pensara que tenía todo bajo control. Porque cuanto más seguro se sintiera, más brutal sería su caída. El día de la reunión con Leonardo, Isabel sintió un nudo en el estómago, pero no era miedo. Era anticipación. Sabía que este encuentro podría marcar la diferencia entre ganar y perder. Se citó con él en un café discreto, lejos de las zonas que Mateo frecuentaba. Cuando lo vio entrar, notó que el hombre se veía nervioso, como si temiera ser descubierto. Se sentó frente a ella y, sin preámbulos, le susurró: «Esto es peligroso, Isabel. Si Mateo descubre que estoy hablando contigo, me destruirá». Isabel mantuvo su expresión serena. «Leonardo, no te estoy pidiendo que hagas nada ilegal. Solo quiero entender la verdad. ¿Qué está haciendo Mateo con el dinero?» Leonardo miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Luego, sacó un sobre de su maletín y lo deslizó hacia ella. «Aquí están los registros de las últimas transacciones que hizo. Y te diré algo, Mateo no solo está escondiendo dinero de ti, también lo está haciendo de sus propios socios». Isabel tomó los papeles y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Santiago tenía razón. Mateo estaba metido en algo grande, algo que, si salía a la luz, lo destruiría por completo. Leonardo bajó la voz aún más. «No puedo seguir encubriéndolo.
Si sigue desviando fondos así, no solo tú saldrás perjudicada, yo también. Por primera vez en toda la conversación, Isabel vio miedo genuino en los ojos del contador. Mateo no solo era un traidor, sino también un hombre peligroso. Necesito saber cuánto dinero ha movido, insistió Isabel. Leonardo exhaló, como si estuviera a punto de soltar un peso insoportable. Millones, Isabel. Mateo ya tiene todo listo para desaparecer si algo sale mal. Si no actúas pronto, no quedará nada que puedas reclamar. La revelación la golpeó como un balde de agua fría. Mateo no solo estaba planeando deshacerse de ella, sino que también tenía un plan de escape. ¿Cómo lo detengo?, preguntó en voz baja. Leonardo la miró con una mezcla de compasión y cautela. Con alguien que sepa jugar este juego mejor que él. Isabel pensó inmediatamente en Santiago. Cuando Leonardo se marchó, Isabel se quedó sentada unos minutos más, con el sobre entre las manos. Ahora tenía pruebas, pero aún no tenía un plan definitivo. Tendría que ser rápida, inteligente y, sobre todo, más despiadada que Mateo. Esa noche, cuando Mateo llegó a casa, la encontró preparando la cena, como si nada estuviera ocurriendo. «Hueles delicioso», comentó con su tono encantador, ese que en otros tiempos la había hecho suspirar. Ahora, solo le parecía la voz de un hombre condenado que aún no lo sabía. Isabel se volvió y le sonrió con dulzura. «Estoy probando nuevas recetas», respondió con naturalidad. Mateo se inclinó para besarla en la mejilla y ella lo dejó hacer. Fingir era parte del juego. Lo que él no sabía era que, mientras disfrutaba de su cena, su mundo comenzaba a derrumbarse en silencio. Isabel pasó toda la noche revisando los documentos que Leonardo le entregó. Cada cifra, cada transacción, cada cuenta en paraísos fiscales eran piezas de un rompecabezas oscuro que había estado frente a sus ojos por años. Mateo no solo la estaba dejando por otra mujer, sino que pretendía hacerlo sin que ella pudiera reclamar nada. Su arrogancia era impresionante. Creía que la tenía dominada, que jamás sospecharía de su juego sucio. «No tienes idea de lo que se te viene encima», murmuró Isabel con una sonrisa helada. A la mañana siguiente, se reunió con Santiago en su despacho. El abogado hojeó los documentos con el ceño fruncido. «Esto es más grave de lo que pensaba», dijo tras unos minutos. «Mateo no solo está ocultando dinero. Está cometiendo fraude financiero. Si esto llega a las manos equivocadas, puede enfrentar cargos muy serios». Isabel entrelazó los dedos, apoyando los codos en el escritorio. «Entonces, hagámoslo llegar a las manos adecuadas». Santiago la miró con admiración. «Si realmente quieres destruirlo, vamos a necesitar más pruebas. Estas transacciones lo comprometen, pero no son suficientes para que lo persigan legalmente. Necesitamos algo que lo vincule directamente con la creación de esas cuentas. Una firma, una orden, un documento interno». Isabel asintió con determinación. Sabía dónde buscar. Esa noche, cuando Mateo llegó a casa, Isabel ya lo esperaba con un vino servido y una sonrisa apacible. «He estado pensando», comenzó mientras él se acomodaba en el sillón. «Tal vez tengas razón. Lo mejor es no hacer del divorcio un drama. Estoy cansada de pelear». Mateo la miró con interés, claramente sorprendido por su cambio de actitud. «Me alegra que lo entiendas, Isabel. No quiero que esto sea doloroso para ninguno de los dos». Isabel tragó su risa con un sorbo de vino. Mientras Mateo se relajaba, Isabel deslizó un comentario casual. «Hablando de dinero, ¿me puedes explicar cómo se organizarán las cuentas? Quiero saber qué me corresponde». Mateo, confiado, se encogió de hombros. «No te preocupes por eso. Yo me encargaré de que no te falte nada». Isabel asintió lentamente. «Claro, confío en ti». Pero Mateo no se dio cuenta de que esa misma noche, mientras dormía plácidamente, Isabel tomaba su celular y accedía a su correo con la contraseña que él había dejado guardada por descuido. Y allí, entre cientos de mensajes, encontró lo que necesitaba, un contrato firmado digitalmente por Mateo, ordenando la creación de una de las cuentas secretas. «Listo», murmuró Isabel, guardando las pruebas. La mañana siguiente llegó con una extraña sensación de calma para Isabel. Sabía que estaba a punto de cruzar un punto sin retorno, pero no había miedo en su corazón, solo determinación. Mientras se arreglaba frente al espejo, se sorprendió a sí misma notando lo diferente que se veía. No era la mujer apagada que Mateo había dado por sentada. Era alguien nueva, alguien que había aprendido a jugar sucio cuando la situación lo requería.
Llegó al despacho de Santiago con los documentos en su bolso, asegurándose de que nadie la siguiera. Al verla entrar, el abogado levantó una ceja con curiosidad. «Tienes cara de alguien que encontró oro», comentó mientras le servía un café. Isabel sonrió con satisfacción y deslizó los papeles sobre su escritorio. «Tengo algo mejor que oro. Tengo la firma de Mateo». Santiago tomó los documentos y los estudió en silencio. Su mirada se endureció al ver la firma digital al pie de la página. Esto es suficiente para hundirlo. Si Mateo pensaba que podía desaparecer sin consecuencias, se equivocó. Isabel se inclinó hacia adelante. La pregunta es, ¿cómo jugamos esta carta? Santiago tamborileó los dedos sobre el escritorio, analizando las posibilidades. Podemos ir directamente a las autoridades y abrir un proceso contra él. Oh. Se detuvo, mirándola con intensidad. Podemos hacer que crea que todavía tiene el control. Dejar que termine de armar su plan, pero asegurarnos de que caiga justo cuando crea que ha ganado. Isabel no tardó en decidir. Quiero que se confíe. Quiero verlo celebrar, quiero que crea que salió impune, y luego, quiero ver cómo todo se derrumba a su alrededor. Santiago dejó escapar una sonrisa admirativa. Eso es peligroso. Pero si lo hacemos bien, Mateo no verá venir su ruina hasta que sea demasiado tarde. Antes de irse, Isabel dejó una copia de los documentos con Santiago y guardó otra en un lugar seguro. No cometería el error de depender solo de una prueba. Al salir del despacho, sintió por primera vez en mucho tiempo que el poder estaba de su lado. Mateo había pasado años creyendo que podía manejarla, que ella siempre se quedaría en la sombra. Ahora, sería ella quien lo haría caer, y lo haría con una elegancia que él jamás sospecharía. Esa noche, cuando Mateo llegó a casa, Isabel lo recibió con un beso en la mejilla y una copa de vino. «Pensé en lo que dijiste sobre hacer esto sin peleas», murmuró suavemente. «Tienes razón. No quiero conflictos innecesarios». Mateo sonrió con satisfacción. Sabía que lo entenderías. Pero mientras él brindaba, convencido de su victoria, Isabel miró su reflejo en la copa y pensó, «Brinda todo lo que quieras, Mateo. Porque la próxima vez que levantes una copa, será para ahogar tu derrota». Los días siguientes fueron una prueba de fuego para Isabel. Fingir que todo estaba bien, que aceptaba con serenidad el divorcio, requería más autocontrol del que jamás había imaginado. Mateo se paseaba por la casa con aire triunfal, creyéndose el ganador de una batalla que aún no había terminado. Hablaba de su futuro con total descaro, de los viajes que haría para despejarse y de la vida maravillosa que le esperaba lejos de ella. Isabel asentía, sonreía en los momentos adecuados y hasta fingía tristeza cuando era necesario. «Lo siento, Mateo. Me costará acostumbrarme a esta nueva vida, pero entiendo que es lo mejor». Mateo caía cada vez más en la trampa. Se sentía en control, convencido de que Isabel era la misma mujer ingenua que él había manipulado durante años. No sospechaba que, en cada cena, en cada conversación aparentemente inocente, Isabel estaba recopilando información. Lo dejaba hablar, lo dejaba presumir, lo dejaba confiarse. Mientras tanto, Santiago trabajaba en la sombra, asegurándose de que todo estuviera listo para el golpe final. Un día, Mateo llegó con una noticia que Isabel había estado esperando: «Voy a hacer un último viaje antes de que firmemos los papeles. Tengo que cerrar unos negocios importantes. Me tomará un par de semanas». Isabel parpadeó con fingida sorpresa. «¿Un viaje? ¿Tan pronto?». Mateo se encogió de hombros. «Sí. Es necesario». Isabel mordió su labio, como si le costara aceptar la idea. «Bueno, supongo que será bueno para ti». Pero en su interior, celebraba. Sabía perfectamente lo que ese viaje significaba. Mateo iba a mover el resto de su dinero, asegurarse de que no quedara nada a su nombre en el país y posiblemente hacer los arreglos finales para irse con Julia. Lo que él no sabía era que Isabel y Santiago ya habían previsto este movimiento. Esa noche, Isabel se quedó despierta después de que Mateo se durmiera. Lo observó por un largo rato, preguntándose cómo había sido capaz de compartir tantos años con alguien así. Un hombre que no solo la había traicionado, sino que había intentado dejarla sin nada, como si fuera un obstáculo insignificante en su camino. Pero lo que Mateo jamás había entendido era que ella nunca fue débil. Había soportado mucho, sí, pero no porque no tuviera opciones, sino porque había elegido el momento adecuado para moverse. Y ahora, ese momento había llegado. Cuando finalmente se metió en la cama,
lo hizo con una sensación que no había tenido en mucho tiempo, tranquilidad. Porque Mateo aún creía que estaba ganando, pero no tenía idea de lo cerca que estaba de perderlo todo. Julia siempre había disfrutado de la victoria anticipada. Desde que Mateo le prometió que pronto estarían juntos sin restricciones, había saboreado la idea de ver a Isabel reducida a nada. Pero algo no le cuadraba. Había esperado ver a una mujer destruida, desesperada por aferrarse a su esposo, pero en cambio, cada vez que la observaba porque sí, la observaba, Isabel se veía tranquila, demasiado tranquila. Esa certeza la carcomía por dentro. Una tarde, Julia no pudo más con la incertidumbre y tomó una decisión impulsiva: seguir a Isabel. Quería verla llorando en algún rincón, rogando ayuda a alguna amiga, buscando abogado para pelear por migajas. Pero lo que encontró fue algo muy distinto. Desde su auto, la vio entrar a un edificio elegante del centro. Curiosa, esperó. Minutos después, Isabel salió acompañada por un hombre alto, de porte serio. Julia frunció el ceño. ¿Quién era ese tipo? Lo observó con atención mientras hablaba con Isabel con confianza, demasiado cerca para su gusto. Entonces, lo reconoció: Santiago Velasco. Un abogado. Un hombre peligroso si estaba del lado de Isabel. El estómago de Julia se revolvió. ¿Qué estaba planeando esa mujer? Esa noche, cuando Mateo pasó por su departamento, Julia no pudo contenerse. Mateo, tenemos un problema. Él, distraído con su teléfono, apenas levantó la vista. ¿Qué pasa, amor? Julia cruzó los brazos y escupió las palabras con veneno. Isabel está viendo a Santiago Velasco. Mateo soltó una carcajada. ¿Y qué? Que contrate a 1000 abogados si quiere, no puede probar nada. Pero Julia no estaba convencida. Mateo, no es una tonta. Algo trama. Mateo, irritado por el tono insistente de Julia, la tomó del rostro con firmeza. Escúchame bien. Isabel no tiene nada. Ella cree que puede luchar contra mí, pero ya perdí la cuenta de las veces que he ido un paso adelante de ella. El divorcio está prácticamente firmado. No te preocupes. Pero esa noche, mientras Julia intentaba dormir a su lado, no pudo quitarse de la cabeza la imagen de Isabel sonriendo con Santiago. Algo dentro de ella le decía que su victoria no estaba asegurada. Julia no era una mujer paciente. No había soportado años en la sombra para perderlo todo en el último momento. La duda la consumía y, aunque Mateo insistiera en que Isabel no representaba una amenaza, su instinto le gritaba que algo no estaba bien. No podía quedarse de brazos cruzados. Si Mateo no iba a actuar, ella lo haría. Esa tarde, mientras Isabel salía de un café después de otra reunión con Santiago, Julia la interceptó. Apareció de la nada, bloqueándole el paso con una sonrisa tensa y venenosa. Qué interesante encontrarte por aquí, Isabel. Isabel se detuvo en seco, pero en lugar de mostrarse incómoda, sonrió con amabilidad fingida. Julia. Qué sorpresa verte. Julia la escaneó con la mirada, buscando algún rastro de nerviosismo. No encontró nada. Últimamente te ves muy tranquila para ser una mujer a punto de perderlo todo. Isabel ladeó la cabeza con fingida curiosidad. ¿Perderlo todo? Qué gracioso que lo digas tú. No soy yo la que depende de la generosidad de un hombre para sobrevivir. El veneno en la voz de Isabel hizo que Julia se tensara. Cuidado con lo que dices. No me subestimes. Isabel dio un paso adelante, reduciendo la distancia entre ellas. Oh, Julia. Yo nunca subestimo a nadie. Y tú tampoco deberías hacerlo. Los ojos de Julia destellaron con furia. No iba a permitir que Isabel la pisoteara. Escúchame bien, siseó, inclinándose un poco hacia ella. No sé qué estás planeando, pero si crees que puedes destruir a Mateo, te equivocas. Él es intocable. Si te atreves a cruzar la línea, me aseguraré de que te arrepientas. Isabel sonrió como si la amenaza no tuviera importancia. Qué valiente te ves cuando crees que tienes el poder. Pero dime, Julia, ¿tienes idea de lo que Mateo realmente piensa de ti? Julia parpadeó, confundida por el comentario. ¿De qué hablas? Isabel se inclinó un poco más, como si estuviera compartiendo un secreto. Mateo nunca ha sido un hombre de una sola mujer. ¿Realmente crees que serás la excepción? El impacto fue instantáneo. Julia perdió el color por un segundo antes de recomponerse. No intentes manipularme. No soy tan ingenua como tú.
Isabel soltó una risita antes de pasar junto a ella. Eso lo veremos. Mientras se alejaba, Isabel sintió que la primera grieta en la seguridad de Julia se había formado. Tal vez Mateo no la tomara en serio, pero Julia sí. Y eso significaba que el juego se estaba volviendo aún más interesante. Mateo siempre había confiado en su instinto. Era lo que lo había llevado a construir su fortuna, a salir ileso de situaciones delicadas y, sobre todo, a controlar a las personas a su alrededor. Sin embargo, últimamente, algo dentro de él se sentía inquieto. Había algo en Isabel que no encajaba. Desde que le anunció el divorcio, había esperado una reacción diferente. Llanto, súplicas, una pelea llena de reproches. Pero en cambio, ella se había mostrado demasiado serena, demasiado razonable. No protestaba, no hacía preguntas incómodas, no intentaba negociar mejores términos. Y aunque al principio le pareció un alivio, ahora empezaba a parecerle sospechoso. Una noche, mientras Isabel dormía a su lado, Mateo se quedó mirándola. Su respiración era tranquila, como si no tuviera preocupaciones en el mundo. De verdad ya me superó, pensó con el ceño fruncido. Algo no cuadraba. Decidió ponerla a prueba. A la mañana siguiente, durante el desayuno, lanzó un comentario casual mientras hojeaba el periódico. Estaba pensando en acelerar los trámites del divorcio. Quiero cerrar este capítulo lo antes posible. Esperó una reacción. Alguna señal de incomodidad. Pero Isabel solo levantó la vista con una expresión tranquila. Si eso es lo que quieres, está bien. Para mí también es mejor así. Mateo frunció los labios. Había esperado que se resistiera un poco, que al menos intentara negociar algo a su favor. Pero no. Isabel simplemente aceptó. Y eso lo puso aún más alerta. Ese mismo día, decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo, revisó los movimientos de Isabel. Sabía que últimamente salía más de lo normal, pero no había prestado atención. Ahora quería saber exactamente qué estaba haciendo. Mandó a uno de sus empleados de confianza a seguirla. La instrucción era clara: descubre con quién se reúne. Quiero saber qué está tramando. Horas después, su informante le envió un mensaje con una foto adjunta. Mateo la abrió y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En la imagen, Isabel salía de un restaurante con Santiago Velasco. Su mandíbula se tensó. Así que Isabel estaba consultando con un abogado. Pero lo que más le preocupaba no era eso. Lo que realmente lo inquietaba era por qué estaba consultando con ese abogado en particular. Mateo no era un hombre paciente cuando sentía que algo escapaba de su control. Isabel había sido, durante años, una presencia silenciosa en su vida, alguien que nunca cuestionaba demasiado, que siempre aceptaba las reglas del juego sin desafiarlo. Pero ahora, ella estaba actuando de una forma que no comprendía. Y eso lo irritaba. Esa noche, al regresar a casa, Mateo la encontró en la sala, con un libro entre las manos y una copa de vino a su lado. Su expresión era serena, como si no tuviera ninguna preocupación en la vida. Él la observó por un momento antes de sentarse frente a ella. «Has salido mucho últimamente», comentó con falsa indiferencia. Isabel levantó la vista con una ligera sonrisa. «Sí, necesitaba despejarme un poco». Mateo asintió, jugueteando con el vaso de whisky en sus manos. «Me imagino». «¿Y qué tal estuvo tu almuerzo con Santiago Velasco?» Por un instante fugaz, vio algo en los ojos de Isabel. No fue miedo, no fue sorpresa. Fue algo peor. Fue seguridad. Ella se inclinó ligeramente hacia él y respondió con naturalidad: «Muy interesante. Es un hombre inteligente». Mateo entrecerró los ojos. «¿Para qué lo necesitas?» Isabel dejó su libro a un lado y lo miró directamente. «Mateo, estamos en proceso de divorcio. No es extraño que busque asesoría legal». Había esperado una justificación torpe, una excusa mal armada. Pero Isabel no le dio el gusto. Su voz era firme, tranquila, sin una pizca de nerviosismo. Y eso lo descolocó. Mateo se inclinó hacia ella, apoyando los codos en sus rodillas. «No hagas estupideces, Isabel. Podría ser un error meterte en cosas que no entiendes». Ella sonrió suavemente, sin inmutarse. «Tienes razón, Mateo. Sería un error meterme en algo que no entiendo. Por eso me aseguro de entenderlo todo antes de hacer cualquier movimiento». Mateo sintió una punzada de irritación. Durante años, había sido el que manejaba los hilos, el que dictaba las reglas.
Y ahora, por primera vez, tenía la incómoda sensación de que Isabel lo estaba manipulando a él. Esa noche, mientras ella dormía con aparente tranquilidad, él la observó en la oscuridad. Algo no estaba bien. Algo en Isabel había cambiado. Y si no descubría pronto qué era, podría arrepentirse demasiado tarde. Mateo odiaba la incertidumbre. Durante años, había sido el hombre que siempre iba un paso adelante, que anticipaba cada obstáculo antes de que siquiera se manifestara. Pero ahora, algo en su instinto le gritaba que se le escapaba un detalle crucial. Isabel no estaba reaccionando como debía. No lloraba, no suplicaba, no intentaba negociar. En cambio, parecía confiada. Demasiado confiada. Esa mañana, se encerró en su oficina y revisó cada uno de sus planes. Sus cuentas en el extranjero estaban aseguradas, sus contactos habían confirmado que los fondos habían sido transferidos y su pasaje para viajar en los próximos días ya estaba reservado. En teoría, todo estaba bajo control. Pero no podía sacarse de la cabeza la imagen de Isabel sonriendo con serenidad. Ella sabe algo. Tiene que saber algo. Decidió actuar. Llamó a su socio Fernando Luján y le pidió que verificara si había movimientos extraños alrededor de sus cuentas. Quiero que me digas si alguien ha intentado obtener información sobre mis transacciones. No importa quién sea. Fernando, que conocía bien su paranoia, no hizo preguntas. Te avisaré en cuanto tenga algo. Pero Mateo no esperó. Esa misma tarde, fue personalmente al banco a asegurarse de que todo estuviera en orden. Se reunió con su contacto, un ejecutivo que le debía más de un favor, y pidió un informe detallado. Mientras lo revisaba, su corazón dio un vuelco. Alguien había estado indagando en sus cuentas. No habían hecho movimientos, pero alguien había intentado rastrear sus transferencias. El estómago se le revolvió. Su primer pensamiento fue Julia. Ella siempre había sido impulsiva y celosa. Tal vez había desconfiado de él y había querido asegurarse de que no la estaba engañando con el dinero. Pero la sensación no lo abandonó. Julia podía ser paranoica, pero no era lo suficientemente astuta como para hacer una investigación financiera sin que él lo notara. Isabel. El pensamiento lo golpeó como un relámpago. ¿Era posible? ¿Acaso ella había sido más lista de lo que él pensaba? Esa noche, cuando llegó a casa, la encontró arreglándose frente al espejo. Se veía impecable, con un vestido que le recordaba los días en los que ella solía acompañarlo a eventos de gala. ¿Vas a salir?, preguntó con voz casual, ocultando su creciente irritación. Isabel se giró y le sonrió. Sí. Una cena con amigas. ¿Te importa? Mateo se acercó lentamente. Sabes que no. Le tomó la muñeca con delicadeza, pero con suficiente presión para hacerle entender que no le gustaba lo que estaba ocurriendo. Solo espero que no estés haciendo nada que me obligue a reconsiderar cómo vamos a manejar este divorcio. Isabel sostuvo su mirada sin pestañear. Mateo, si hay algo que deberías reconsiderar, es la idea de que siempre tendrás el control. Mateo sintió un escalofrío. Esa no era la mujer que había creído conocer. Julia nunca había sido una mujer paciente, y mucho menos cuando sentía que estaba perdiendo el control. Desde su último enfrentamiento con Isabel, no había podido dormir bien. Las palabras de esa mujer seguían repitiéndose en su cabeza. ¿Tienes idea de lo que Mateo realmente piensa de ti? No quería admitirlo, pero una parte de ella estaba aterrorizada. ¿Y si Isabel tenía razón? ¿Y si Mateo no era tan leal como ella creía? Esa paranoia la llevó a hacer lo impensable. Una noche, cuando Mateo se quedó dormido en su departamento después de hacerle promesas vacías sobre su futuro juntos, Julia tomó su teléfono con manos temblorosas. Sabía que Mateo tenía una clave de acceso, pero también sabía que la mayoría de los hombres eran predecibles. Probó la fecha de su cumpleaños. Nada. Luego, intentó la fecha en que habían comenzado su aventura. Tampoco. Finalmente, con el corazón latiéndole en la garganta, probó algo más. La fecha de boda de Mateo con Isabel. La pantalla se desbloqueó. Julia sintió una mezcla de rabia y triunfo, pero no se detuvo. Se metió en sus correos, en sus mensajes, en sus aplicaciones bancarias. Y lo que encontró fue suficiente para hacerle hervir la sangre. Mateo no solo tenía cuentas secretas, tenía una a su propio nombre que nunca le había mencionado. Los pensamientos se arremolinaron en su cabeza. Mateo había dicho que lo estaba dejando todo por ella, que estaban construyendo una nueva vida juntos. Pero,
¿Por qué entonces había una cuenta con millones de dólares de la que nunca le había hablado? La rabia la consumió. Durante años, había sido la mujer en la sombra, la que esperó pacientemente a que Mateo dejara a Isabel, la que soportó ser el secreto, la que creyó en cada una de sus promesas. Pero ahora, tenía la certeza de que Mateo nunca había tenido la intención de compartirlo todo con ella. Esa misma noche, sin pensarlo dos veces, tomó capturas de pantalla de todo lo que encontró y las guardó en un correo que se envió a sí misma. Pero no se detuvo ahí. También las envió a Isabel. Sabía que estaba cruzando una línea sin retorno, pero ya no le importaba. Si Mateo no iba a ser completamente suyo, entonces no sería de nadie. A la mañana siguiente, Mateo despertó y encontró a Julia en la cocina, sirviendo café con una expresión extrañamente tranquila. Se acercó a besarla, pero ella se apartó ligeramente. ¿Pasa algo?, preguntó él, frunciendo el ceño. Julia sonrió con una dulzura fingida y deslizó su teléfono sobre la mesa. Dime, Mateo, ¿cuánto de este dinero pensabas compartir conmigo? Mateo miró la pantalla y sintió el golpe inmediato. Su propio teléfono, su propia cuenta. Sus secretos expuestos. Levantó la mirada hacia Julia y vio algo en sus ojos que nunca antes había visto: odio puro. Isabel revisó su correo como todas las mañanas, sin esperar nada fuera de lo común. Pero cuando vio un mensaje sin remitente, con el asunto para que veas quién es realmente Mateo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Abrió el correo y encontró una serie de capturas de pantalla. Cuentas bancarias. Movimientos millonarios. Fondos ocultos a su nombre. Todo lo que había estado buscando, pero lo más impactante no era la información en sí, sino quien la había enviado. Julia. Por un momento, Isabel se quedó inmóvil. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Julia, la amante de Mateo, le estaba dando las pruebas que podrían destruirlo? Algo había cambiado en el tablero de juego. Mateo había traicionado también a Julia, y ahora, por fin, ella lo entendía. No perdió tiempo. Llamó a Santiago de inmediato. Tengo lo que necesitamos. La voz del abogado se tensó al otro lado de la línea. ¿Cómo lo conseguiste? Isabel sonrió con frialdad. Mateo cavó su propia tumba. Su amante lo odia tanto como yo. Mientras tanto, en el departamento de Julia, la situación se descontrolaba. Mateo se había quedado helado al ver las pruebas en su propio teléfono. Levantó la mirada y vio el fuego en los ojos de Julia. ¿Qué hiciste?, siseó con voz baja, intentando contener su rabia. Julia cruzó los brazos y sonrió con burla. Lo mismo que tú, Mateo. Jugar a dos bandos. Mateo sintió la sangre hervir en sus venas. Nunca nadie lo había traicionado de esa forma. Se acercó a Julia, con la mandíbula tensa. Tú no entiendes con quién te metiste. Julia no se movió ni un centímetro. No, Mateo. Tú eres el que no entiende. Isabel y yo tenemos algo en común ahora, queremos verte caer. Mateo sintió por primera vez una punzada de verdadero miedo. Esto ya no era solo un divorcio, era una emboscada. Pero no iba a caer sin pelear. Mateo revisó su teléfono con impaciencia. Julia no respondía. Esa maldita lo había traicionado. Isabel también. Todo su imperio, construido con mentiras y dinero sucio, estaba al borde del colapso. Estaba a punto de hacer una llamada cuando la puerta de su oficina se abrió. No necesitó mirar para saber quién era. ¿Interrumpo?, preguntó Isabel, con voz tranquila. Sin esperar respuesta, dejó un sobre grueso sobre el escritorio. Mateo sintió un escalofrío antes de abrirlo. Lo que vio hizo que su garganta se secara. Pruebas. Todas. Transferencias bancarias, cuentas ocultas, su firma autorizando cada movimiento. Voy a destruirte, Mateo, dijo Isabel, con una serenidad que lo aterrorizó. Mateo apretó los puños, pero supo que ya no había escapatoria. Mateo se quedó sentado en su oficina mucho después de que Isabel se marchara. No abrió el sobre otra vez. No hacía falta. Sabía lo que contenía y sabía lo que significaba. Horas más tarde, su teléfono comenzó a sonar sin parar. Primero fueron sus socios. Luego, los bancos. Finalmente, su abogado. Todos con el mismo mensaje: estamos en problemas. Cuando llegó a su casa, exhausto y con la mente nublada, se encontró con Julia en la puerta. Estaba esperándolo, con los brazos cruzados y una expresión de burla amarga.
Vaya, qué rápido se derrumba todo, ¿no? Susurró, disfrutando su desgracia. Mateo no tenía fuerzas para responder. Su mundo se estaba desmoronando demasiado rápido. Esa misma noche, en las noticias, comenzaron a circular rumores sobre investigaciones financieras en su contra. Sus cuentas estaban congeladas, los inversores lo habían abandonado y su reputación estaba en ruinas. Por primera vez en su vida, Mateo no tenía poder. La sala del hotel estaba repleta de empresarios, inversionistas y periodistas. Era una noche importante, la firma de un contrato millonario que, en otros tiempos, habría significado otro triunfo para Mateo. Pero esta vez, la atmósfera era diferente. Las miradas furtivas, los murmullos, las sonrisas disimuladas, todos sabían lo que estaba a punto de suceder. Mateo entró al evento con su mejor traje, el mentón alto, intentando aparentar control. Sabía que era su última oportunidad para salvar su reputación. Si lograba convencer a los inversores de que todo estaba bajo control, tal vez podría reconstruirse. Pero entonces, las puertas se abrieron, y entró Isabel. Se veía impecable, radiante, caminando con una seguridad que nadie le había visto antes. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no estaba bien. El presentador del evento se aclaró la garganta. Antes de continuar con la firma, hay información relevante que debe ser compartida con los asistentes. Mateo frunció el ceño. Miró a su alrededor, tratando de entender qué estaba ocurriendo. De pronto, una gran pantalla se encendió en el centro del salón. Y entonces, todo su infierno comenzó. Los documentos bancarios aparecieron en la pantalla. Las transferencias, los desvíos de dinero, su firma en cada transacción fraudulenta. Un murmullo de escándalo recorrió la sala. Algunos empresarios se pusieron de pie, otros sacaron sus teléfonos. ¿Pero qué?, susurró Mateo, sintiendo el suelo hundirse bajo sus pies. Giró la cabeza y encontró a Isabel, mirándolo con una sonrisa serena. Ella lo había planeado todo. «Felicitaciones, Mateo», susurró ella, acercándose lo suficiente para que solo él la oyera. «Finalmente, todo el mundo sabe quién eres». Mateo sintió náuseas. Acababa de perderlo todo, y lo peor de todo, había sido en público. La brisa nocturna acariciaba el rostro de Isabel mientras salía del hotel. No miró atrás. No había necesidad. El sonido del escándalo aún retumbaba en el interior, las voces de empresarios indignados, la prensa buscando declaraciones, y, en algún rincón, Mateo, destruido, enfrentando las consecuencias de su arrogancia. Isabel inhaló profundo y cerró los ojos por un momento. Había terminado. Un coche negro se detuvo frente a ella. Santiago, apoyado en la puerta, la miró con una leve sonrisa. «¿Cómo se siente la victoria?», preguntó con curiosidad. Isabel se giró hacia él, con una paz que no había sentido en años. «No es victoria», corrigió ella, con una sonrisa serena. «Es libertad». Se subió al coche sin prisa, sintiendo el alivio recorrerle cada fibra del cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, su vida le pertenecía. Mateo había creído que la vería destruida, pero en cambio, ella renació. Mientras el coche avanzaba por la ciudad, Isabel miró por la ventana con una certeza inquebrantable, su nueva vida apenas comenzaba. A veces la vida nos sorprende de forma inesperada. En el momento de la ruptura, pensó que sufrirías, pero seguiste adelante, encontraste un nuevo camino y rehiciste tu vida. Pero, ¿qué ocurre cuando la traición es lo primero? Cuando aquel a quien juraste amar te abandona, y años después, se encuentra sin más salida que arrodillarse ante ti. Si esta historia te ha intrigado, aquí te dejo un video en la última pantalla donde descubrirás un giro impresionante. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.